El hedor era lo primero que te golpeaba, incluso antes de cruzar el umbral de las celdas de apareamiento de la estación Nova. No era solo un olor a suciedad, era el aroma de la desesperación y de una biología extraña que los humanos no estaban destinados a comprender. Me llamo Elias Thorne, y hace apenas un mes era un condecorado piloto de la Alianza Terrestre. Ahora, por un error que no cometí, me encontraba frente al alcaide Brax, un alienígena cuya piel recordaba al cuero podrido. Él se reía, una vibración gutural que me revolvía el estómago. Thorne, dijo, señalando hacia la figura encadenada en la esquina, como castigo por tu insubordinación, el Alto Consejo ha decidido tu dote. No serás ejecutado, eso sería demasiado fácil. Serás unido de por vida a esta cosa. Miré hacia donde apuntaba su dedo. Entre las sombras, algo se movía. Era un Asilant, una raza que la galaxia entera consideraba paria. Su piel era de un gris ceniciento, cubierta por una mucosidad amarillenta que despedía ese olor nauseabundo. Sus ojos, grandes y de un rojo opaco, me miraron con una mezcla de terror y una resignación que me partió el alma. Los guardias se burlaban, tapándose la nariz. Es una apestosa humano. Ni siquiera los recolectores de basura de la periferia las quieren. Ahora es tuya. Tu deshonra será eterna. Me arrojaron al interior de la celda y la puerta de acero se cerró con un estruendo que selló mi destino. Estaba atrapado en el vacío del espacio, despojado de mi rango, de mi hogar, y ahora, atado a un ser que el universo entero trataba como basura. Pero mientras la criatura se encogía en un rincón, temblando, sentí algo que no esperaba. No era asco, era una furia fría contra quienes nos habían encerrado. Nuestra luna de miel fue en una barcaza de carga oxidada en ruta hacia las minas de asteroides del borde exterior. El espacio era pequeño, apenas una litera y un procesador de comida que apenas funcionaba. Ella, cuyo nombre supe después que era Lyra, se quedaba en el rincón más alejado, sin hacer ruido. El olor seguía allí, una nube densa que hacía que mis ojos lloraran. Pero con el paso de los días, empecé a notar cosas. Lyra no era simplemente sucia. Su especie excretaba esa sustancia como un mecanismo de defensa contra el estrés y la depredación. Ella estaba aterrada. Estaba secretando su miedo. Una noche, mientras el casco de la nave crujía bajo la presión del hiperespacio, la escuché sollozar. No era un sonido humano, era un silbido melódico y triste. Me acerqué, venciendo mi propio prejuicio. Ella se encogió, esperando un golpe que nunca llegó. En lugar de eso, le ofrecí mi ración de agua limpia. No te voy a hacer daño, susurré, aunque no sabía si entendía el idioma de la tierra. Ella tomó el recipiente con dedos largos y temblorosos. En ese momento, la luz de una estrella cercana pasó por la ventana, iluminando su rostro. Por un segundo, vi más allá de la mucosidad gris. Vi una inteligencia antigua, una dignidad que ninguna cadena podía romper. Entendí que ambos éramos prisioneros de un sistema que nos quería muertos. La apestosa y el traidor. Si el universo nos quería en el fango, tendríamos que aprender a caminar sobre él juntos a medida que nos acercábamos a la colonia minera de Crios. El olor de Lyra empezó a cambiar. Ya no era ese aroma punzante a azufre, sino algo más dulce, casi como el jazmín bajo la lluvia. Me di cuenta de que ella estaba empezando a confiar en mí. Me enseñó, a través de gestos y pocas palabras en galáctico básico, que su raza no siempre había sido esclava. Los Silant eran los antiguos guardianes de la energía biosintética, una tecnología que la Federación Terrestre y el Imperio Kaltar anhelaban pero no podían replicar. Por eso los habían cazado. Por eso los habían difamado, convirtiéndolos en parias para que nadie protestara por su extinción. Mi piel protege la luz, dijo Lyra una tarde mientras limpiaba las heridas de mis manos causadas por el trabajo forzado en la nave. Observé cómo la mucosidad desaparecía bajo el agua,
revelando una piel que no era gris, sino de un plateado iridiscente que brillaba con una luz propia. Lo que la galaxia llamaba pestilencia era en realidad una armadura biológica de un valor incalculable. Elías, el soldado que lo había perdido todo, estaba empezando a ver a la criatura más hermosa que jamás había existido. Pero con este descubrimiento llegó el peligro. Si los guardias de la colonia minera veían lo que yo veía, Lyra no sería solo una esclava, se convertiría en un experimento de laboratorio. Tenía que protegerla. Por primera vez en meses, sentí que tenía una misión. Llegamos a Crios, un planetoide sin atmósfera donde la vida valía menos que el mineral de cobalto que extraíamos. El alcaide de la colonia, un humano corrupto llamado Mellor, nos recibió con una sonrisa sádica. Sabía quién era yo. Torne, el héroe de Marte. Mira que bajo has caído, durmiendo con una alienígena que huele a muerte. Me obligó a trabajar en los niveles más profundos, donde el calor era insoportable y el oxígeno escaso. A Lyra la enviaron a las refinerías de químicos, un lugar donde el promedio de vida de un esclavo era de 3 meses. Cada noche, cuando nos reuníamos en nuestra pequeña celda de metal, yo estaba destrozado. Mis músculos gritaban y mis pulmones ardían por el polvo de la mina. Pero ella estaba allí. Lyra usaba sus habilidades para sintetizar pequeñas cantidades de bálsamo medicinal de su propio cuerpo, aplicándolo sobre mis quemaduras. Su olor ahora era mi único consuelo, una señal de seguridad en medio del infierno. Empezamos a hablar de un futuro, de un lugar más allá de las fronteras de la Federación. Pero el destino tenía otros planes. Mellor se dio cuenta de que yo no me estaba quebrando. Mi voluntad, en lugar de romperse, se estaba endureciendo como el acero. Él quería saber por qué. Y entonces, una tarde, entró en nuestra celda sin avisar mientras Lyra no llevaba su manto protector. Mellor se quedó paralizado. Lyra, en su estado natural, era una visión de luz plateada que iluminaba la habitación oscura. El alcaide no era tonto, reconoció de inmediato el valor de lo que tenía enfrente. Una silante sangre pura, y con el brillo activo, susurró con avaricia en los ojos. Esto vale más que toda la producción de la mina. Se lanzó hacia ella, pero yo fui más rápido. Mi puño conectó con su mandíbula con la fuerza de años de entrenamiento militar y meses de rabia acumulada. El sonido del hueso rompiéndose fue satisfactorio, pero sabía que era nuestra sentencia de muerte. «Guardias», gritó Mellor mientras caía al suelo. La puerta se abrió y 4 hombres armados entraron. Me golpearon con porras eléctricas hasta que mis pulmones dejaron de funcionar, pero no dejé de luchar hasta que me inyectaron un sedante. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue a Lyra, gritando mi nombre con una voz que sonaba como cristales rompiéndose, mientras la arrastraban hacia el laboratorio del complejo. Me habían quitado mi hogar, mi honor y mi carrera. Pero ahora, le habían puesto la mano encima a la mujer que amaba. Y la galaxia estaba a punto de recordar por qué los humanos eran la especie más temida en la guerra. Desperté en una celda de aislamiento, encadenado a la pared. El dolor era un zumbido constante, pero mi mente estaba más clara que nunca. En la soledad de la oscuridad, recordé quién era. No era Elías el esclavo. Era el comandante Elias Thorne, el hombre que sobrevivió al asedio de Titán. Usando una técnica de dislocación que aprendí en las fuerzas especiales, logré liberar mi mano izquierda. El dolor fue agudo, un estallido de fuego en mi hombro, pero no emití ni un sonido. Mientras reparaba mi hombro contra el frío metal de la pared, empecé a planear. Sabía que la colonia minera tenía una debilidad. Su sistema de ventilación dependía de los mismos filtros que Lyra ayudaba a procesar. Si ella estaba viva, si ella estaba usando su luz, podría alterar la química del aire. De repente, escuché un silbido a través de los conductos de aire. Era la melodía de Lyra. Ella me estaba enviando una señal. No estaba rendida. Estaba esperando que su humano fuera por ella.
Aguanta, Lira, susurré al vacío. Voy a quemar este lugar hasta los cimientos. La fuga no fue elegante, fue una carnicería. Logré burlar al guardia que traía mi comida, usando la cadena de mis grilletes para silenciarlo antes de que pudiera activar la alarma. Tomé su tarjeta de acceso y su arma de pulsos. Recorrí los pasillos de la estación como un fantasma de venganza. Cada guardia que se cruzaba en mi camino caía antes de darse cuenta de que el esclavo estaba suelto. Mi objetivo era el laboratorio central. Cuando llegué, el escenario era dantesco. Miller tenía a Lira conectada a una máquina que extraía su esencia plateada. Ella estaba pálida, casi transparente, su luz desvaneciéndose. Verla así desató algo en mí que ya no era humano. Entré en la sala disparando, eliminando a los científicos antes de que pudieran levantar las manos. Miller intentó usar a Lira como escudo humano, pero ella, en un último esfuerzo de voluntad, emitió una ráfaga de luz cegadora de su piel. Miller quedó desorientado el tiempo suficiente para que yo cerrara la distancia. No usé el arma. Usé mis manos. Cuando terminé, Miller ya no volvería a lastimar a nadie. Corrí hacia Lira, desconectando los tubos con desesperación. Elías, susurró, cayendo en mis brazos. Sabía que vendrías, no podíamos simplemente salir de allí. La alarma general ya estaba sonando y las puertas de la bahía de carga estaban selladas. Teníamos a todo un regimiento de seguridad de la Federación persiguiéndonos. Nos refugiamos en la sala de comunicaciones. Sabía que no podía vencer a un ejército solo, pero podía cambiar la narrativa. Conecté mi transmisor personal a la antena de gran alcance de la mina y envié un mensaje codificado a mi antigua unidad, los Lobos de Hierro. En el mensaje, no pedí rescate. Envié las pruebas de los crímenes de Miller y la verdadera naturaleza de la purga de los Silant. Mostré al mundo cómo la Federación estaba torturando a seres sintientes para obtener combustible de salto. Sabía que mis antiguos compañeros todavía tenían honor. Mientras el mensaje se transmitía, los guardias empezaron a cortar la puerta con sopletes de plasma. Miré a Lira. Estaba débil, pero su mano buscó la mía. Si este es el final, le dije, quiero que sepas que casarme contigo fue lo mejor que me pasó en la vida. Ella me miró con esos ojos rojos, ahora brillantes de amor. No es el final, Elías. Es el comienzo. La puerta estalló. Me preparé para la última resistencia, cubriendo a Lira con mi cuerpo. Los guardias entraron, pero antes de que pudieran disparar, el techo de la caverna se sacudió. Una explosión masiva desde la órbita hizo que todo el complejo temblara. No eran refuerzos de la Federación. Era el Invictus, el acorazado de mi antigua unidad. Habían ignorado las órdenes del alto mando y habían saltado al sistema en cuanto recibieron mi señal. Cápsulas de descenso atravesaron el techo, aplastando a los guardias de seguridad. De la primera cápsula salió el sargento Kovacs, mi mejor amigo. Se quitó el casco, miró el desastre y luego me vio a mí, cubierto de sangre y protegiendo a una alienígena plateada. Llegas tarde, Kovacs, dije con una sonrisa débil. Teníamos tráfico en el cinturón de asteroides, comandante, respondió él, ofreciéndome una mano para levantarme. Y parece que traes compañía interesante. Los Lobos de Hierro formaron un perímetro alrededor de nosotros. Ya no éramos fugitivos, éramos el inicio de una revolución. Semanas después, estábamos a bordo de una estación espacial independiente, lejos del alcance de la Federación. La historia de los Silant y la traición de la Federación se había extendido como el fuego por la galaxia. Otras especies empezaron a rebelarse, inspiradas por la historia del humano que eligió el amor sobre el odio. Lira se había recuperado por completo. Sin el estrés de la esclavitud, su olor era ahora una fragancia que traía paz a cualquiera que estuviera cerca. Ya no era la apestosa esclava, era la embajadora de su pueblo renacido.
Yo me sentaba en el balcón de nuestra habitación, mirando las estrellas que una vez quise conquistar. Lyra se acercó y puso una mano en mi hombro. Ya no había cadenas, ni suciedad, ni miedo. Solo dos almas que el universo intentó destruir y que, en su lugar, se volvieron indestructibles. La galaxia siempre ha sido un lugar frío y oscuro, pero mientras estemos juntos, siempre habrá una luz plateada guiándonos a casa. La humanidad tiene muchos defectos, pero nuestra capacidad de encontrar belleza en lo que otros desprecian es lo que nos hace verdaderamente peligrosos y verdaderamente grandes.